Buenas, soy Excelliera. Yo les reacciono el capítulo número 3 de Fate Strange Fake. Y bueno, en el episodio anterior las cosas se habían vuelto bastante explosivas. Viendo como pues en un principio, o sea, tanto Ayaka como este Saber habían sido pues ahí aprendidos por la policía, mientras el jefe de policía pues se investiga acerca pues de bueno, la situación de Ayaka y quién podría pues llegar a ser esta chica y su relación pues con toda esta guerra. Al final, bueno, vemos también, o sea, como pues Hilga junto con Tine, bueno, se han ido pues a el casino a disfrutar ahí un poquito pues de la vidilla, mientras terminan pues siendo visitados por el padre Cervantes, el cual básicamente pues se termina presentando ante ellos. No sabemos, o sea, si terminaron pues hablando de algo más. Simplemente vemos como pues ya después el mismo padre pues termina haciéndole una visita al jefe de policía. Y mientras Saber y Ayaka pues tenían esta conversación de cómo pues ahora están, o sea, si bien esta Ayaka pues no es la máster real de Saber debido pues a los tatuajes estos que simulan pues hechizos de comando, terminaron pues teniendo cierta conexión. Y lo quiera Ayaka o no, al estar conectado pues ahí con Saber, es muy seguro que los demás maestros pues terminen llegando a pues acabar con ella, como pues ya, ya hemos visto, o sea que pues siempre termina pasando en muchos Fate, donde lo más seguro pues es acabar con el Master en lugar pues de el Servant. Eh, Mientras tanto, vemos como pues al final, bueno, termina, o sea, el padre Hansas termina pues haciéndole la visita pues el jefe de policía, perdón, y vemos como pues aparentemente, o sea, él intenta pues mantener todavía pues más que nada pues en secreto todo lo que están llevando a cabo. Aunque lamentablemente para él vemos como pues también terminan siendo interrumpidos por nada más y nada menos que Assassin, quien logra infiltrarse en el cuartel de policía. Y vemos como pues a pesar, o sea, de todos los subordinados del jefe de policía, bueno, equipados pues con fantasmas nobles creados por el mismísimo Caster, ninguno pues puede llegar a abatir a Assassin, quien termina declarando como pues está en contra de esta guerra del Santo Grial y quiere pues acabar con todos los que pues estén conspirando pues dentro de la misma, sorprendiéndose al final el jefe de policía debido a el uso de, o sea, el uso de las habilidades, o sea, que tiene pues Assassin, mencionando que debe tener un máster muy habilidoso para poder desplegar de esa manera sus Noble Phantoms. Lo cual vemos como pues ella niega tener un máster, pero al final él mismo termina haciendo acto de presencia. Nada más y nada menos pues que un mismísimo apóstol muerto. Como ya lo mencioné, básicamente, o sea, y para hacerlo sencillo, pues un apóstol muerto viene siendo más que nada pues una especie de vampirito. Y vemos como pues termina pues mandando lejos a su servant, mientras pues él termina tomando la batuta para pelear contra el cuartel de policía, logrando aplastar pues a todos rápidamente y solo quedando pues el jefito, que sabiendo pues que no tiene forma de lidiar contra él, aún así pues termina teniendo la determinación pues de luchar hasta el final. Y parecía que hasta aquí llegaba pues nuestro hombre, de no ser porque justamente en o sea, en ese lugar se encontraba el counter pues para un vampirito. Y obviamente pues es alguien de la iglesia. Así que vamos a ver cómo pues se terminará librando este nuevo combate. Ver a la iglesia pues ahí en acción, ver al vampirito ponerse al menos pues ahí un poquito más serio, y ver qué es lo que seguirá ocurriendo pues con toda esta desastrosa y caótica guerra de el Santo Grial. Así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos.
tremendo capítulo donde no para de llegar a ver peleas pues en todo momento y en cada episodio, lo cual está bastante chulo. Aparte, o sea, la trama poco a poco pues termina avanzando, lo cual pues también está bastante bien. Me gustaría, o sea, ver una pelea, o sea, más completa y más extendida y tal, o sea, estaría chulo un capítulo dedicado, pero obviamente pues también entiendo, o sea, que hay que desarrollar ahí un poquito pues ahí las cosas, o sea, como pues ya vemos que siempre pues resulta Fate, o sea, con los misterios y los secretos pues que van más allá, o sea, con todo esto de la guerra del Santo Grial, especialmente en una guerra del Santo Grial tan extraña como pues lo termina siendo esta. Pero bueno, hablando un poquito del episodio, justamente, o sea, terminamos viendo el enfrentamiento entre Cervantes contra el apóstol muerto, siendo una batalla, o sea, bastante chula, el intercambio pues ahí que terminan teniendo y el Cervantes activando pues las Black Keys, o sea, bastante chulo. Y curiosa mención pues a la agencia de entierros, la cual, o sea, me sonaba y tal, pero bueno, ya viendo, o sea, sí, es la agencia, o sea, de donde trabaja esta Ciel. O sea que es básicamente pues otra división ahí de la iglesia que se encarga pues digamos de otros asuntillos diferentes como pues precisamente este tipo pues de amenazitas. Como pues lo es los apóstoles muertos. Pero bueno, muy interesante la verdad, se me encanta mucho, o sea, como pues cada capítulo le digo, es acción, es trama, es, o sea, cameos épicos o menciones ahí, fanserviceras, o sea, bastante chulas, la verdad. Pero bueno, al final parece ser que Cervantes le tiene bastante aprecio a la agencia de entierros y tal. Eh, Va a ser interesante, o sea, conocer ahí el lore, o sea, de por qué, pues, este asunto, o sea, de la admiración y el por qué, pues, bueno, según él, no tiene nada en contra, pues, de los apóstoles muertos como tal, pero sí, obviamente, pues, es su deber, pues, eliminar a estas amenazas. Aunque al final no parece muy listo, ya que se le termina escapando pues en su cara justamente pues este apóstol muerto. Pero en fin, no sé, bueno, no me acuerdo, o sea, si los apóstoles muertos, o sea, son capaces de cambiar forma y tal. Uno creería que no, o sea, debido a lo fácil, o sea, que fue burlar a este tipo. Pero bueno, al final, lamentablemente, pues este termina escapando. eh, bueno, de las manos pues de Cervantes y pues dejando una situación pues bastante peligrosa, ya que como pues él menciona, si un apóstol muerto, o sea, si se hiciera con el Santo Grial, uy, Dios nos libre confesados, la verdad, o sea, de las cosas, o sea, que podrían pues llegar a pasar. Pero, en fin. De momento parece que, bueno, este primer cruce pues termina ahí un poquito pues pacifiquístico. Todo pues vuelve a la normalidad. Vemos como pues ahí terminan drogando ahí a la gente para que no se dé cuenta de que bueno, está pasando pues algo en la ciudad entera. La verdad es que es muy chulo saber cómo a diferencia de los otros Fade aquí sí se ponen a agarrar a vergazos a plena calle. La verdad bastante gracioso. Al punto que vemos como pues al final este incluso Tine y este Gilgamesh pues se terminan dando cuenta, o sea, de la situación pues en medio de todo. Aunque Gilgamesh termina reconociendo pues ahí la naturaleza pues de ambos combatientes. Especialmente tomando en cuenta, o sea, lo de Cervantes, ya que pues aquí, o sea, descubrimos que aparentemente este ha modificado su cuerpo en modo cyborg para tener básicamente pues bueno, esta forma pues de batallar con su cuerpo básicamente bendecido, podríamos llegar a decir, o sea, para poder afectar pues a las criaturas, o sea, como pues vendrían siendo también pues apóstoles muertos. Así que
muy útil, la verdad, interesante, o sea, si nos lo ponemos pues ahí a pensar. Ahora la verdad es que tengo mucha intriga, o sea, de quién ganaría en un combate entre Kirei y Cervantes, la verdad, tomando en cuenta de que Kirei también pues está bastante mamadísimo, sin siquiera pues haber modificado nada de su cuerpo como tal. Pero, en fin. Bueno, justamente, pues ya después de esto vemos como Flatcito termina hablando ahí un poquito con Jackcito, viendo, o sea, como pues Flat es bastante inteligente y bastante ahí intuitivo, o sea, con bastantes cosas, y me agrada la verdad la personalidad pues tan carefree que termina llegando a tener, incluso ahí mandándole o sea, fotangas a su profesora, a Weaver, para que vea, o sea, cómo pues va todo. La verdad es que me preocupaba me preocupaba, la verdad, ver a Flat participar pues en esta guerra y tal. Decía, uy, no le veía, o sea, tenía miedo, o sea, porque no lo veía, o sea, bastante capaz, o sea, en un enfrentamiento, o sea, tan letal y especialmente, o sea, viendo cómo pues está el asunto, o sea, con todos los Masters, pues siendo bastante peligrosos, pero creo que he cambiado de opinión, o sea, se le ve bastante, o sea, bueno, sí, o sea, cuando vi el Meloid, sí, bueno, nos daban a entender, o sea, que Flat era bastante habilidoso y tal. eh, Así que, y que, sí, de hecho creo que era de los mejores. Ya no me acuerdo la verdad, pero sí era bastante habilidoso, o sea, según recuerdo. Así que pues tiene sentido, o sea, que termine ahora sí participando pues en esta guerra y tengo fe, o sea, de que al final pues sea uno de los sobrevivientes. Em, ya que obviamente, o sea, en esta guerra sí o sí va a terminar pues muriendo gente, o sea, no sería una guerra, o sea, sino llegar a morir gentecita. Pero en fin. Curiosamente sabemos cómo pues le termina mostrando, o sea, bueno, mandando tremenda fotaza de Gilgamesh a este Weaver. La verdad es que en un principio cuando dice, no te diste cuenta del otro Saber, digo, del otro Serval, perdón, o sea, que estaba ahí, la verdad es que no tal, o sea, porque si me hubiera visto me hubiera matado. Está como lo dice tan a la ligera y dije, wow, qué Servan tan misterioso y peligroso de estar hablando Flat. Nada, era nada más Gilgamesh, como, como siempre. Pero sí, suficiente pues para terminar despertándole traumas de Vietnam a nuestro querido Weaver. Quien, bueno, la verdad es que no puede quejarse, o sea, de Flat, ya que pues de cierta manera él terminó haciendo una cosa similar, o sea, en el pasado. Pero en fin, justamente, bueno, ya después de esto, bueno, vemos como pues ya la policía se termina reintegrando, viendo, o sea, como pues aparentemente no terminó habiendo pues ninguna baja y tal, excepto pues por el pobre Johnny, o sea, que perdió ahí el bracito. Vemos como pues ahí el jefe pues le dice, o sea, bueno, o sea, ya herido y tal, o sea, solamente pues sería una carga y tal. Igual, obviamente, o sea, lo decía más como para protegerlo. Pero vemos como pues el Johnny aún así sí está determinado pues en proteger la ciudad. No sé si, bueno, me imagino que ninguno de ellos sabe la verdad. La verdad, o sea, de cómo pues él es parte ahí de la culpa, o sea, de por qué se ha armado pues todo este borlote. Pero, en fin, al parecer Johnny va a volver pues a estar ahí a las andadas, ya que aparentemente Caster, con ayuda, o sea, de lo enviado por Shishigo, le terminará creando pues algo especial. Así que muy interesante la verdad, ver qué es lo que harán, o sea, con esta daga de veneno de la Hidra. Muy interesante, o sea, porque en cuanto vi el diseño dije, esto yo lo he visto antes y efectivamente sí, es la daga de la Craft Sense, o sea, del Fate Go. Así que de aquí venía, la verdad, o sea, porque prácticamente todas las Craft Sense son una referencia, pues a algún Fate, pero, o sea, yo pensaba, o sea, que venía de Apócrifa. Aunque bueno, no me acuerdo, o sea, si también termina apareciendo una apócrifa. Digo, hace mucho que terminé viendo, porque qué ganas de ver, es que qué ganas de volver a rever todo, todos los Fate, la verdad.
Pero sí, muy interesante ver qué es lo que le terminan construyendo ahí al Johnny para poder seguir pues en este combate. Y curiosa la mención pues de nuestro querido Shishigo, que sí tiene que ser, o sea, porque no conozco otro Shishigo irrelevante para la historia, tiene que ser, o sea, el de Apócrifa. Así que aquí parece que también pues sigue ahí a las andadas. Ah, wow, la verdad es que aún podría hacerlo, la verdad. Aún podría llegar a hacerlo el autor, hacer un cameo de Olga, de Olga Animusphere, así como la Olga, o sea, de El Meloid, también hay una Olga de, de Strange Fake o el Ritsukas. La verdad es que estaría chulo en algún Fate ver al Ritsuka, o sea, viendo que no sea parte de todo lo acontecido en Caldea. Buah, es que les digo, o sea, todo lo que se puede extender Fate, todo lo que se puede llegar a hacer con Fate, todas las diferentes versiones, solo cambias aquí, no un cambio aquí, ya tienes otro universo, o sea, donde puedes hacer cualquier desmadre y tal. Wow, Dios, por eso amo, por eso amo Fate, o sea, es una franquicia, le digo, es una franquicia increíble. Me encanta bastante la verdad. Pero bueno, justamente, bueno, ya después de todo esto, bueno, vemos como pues también termina siendo acto de presencia pues nuestra querida Ayaka con Saber, los cuales pues parece que se terminarán queriendo retirar de la ciudadcita pues para olvidarse de todo este asunto de la guerra, pero obviamente pues Ayaka tarde que temprano tendrá que entender, o sea, que se ha involucrado ya de lleno, pues, en toda esta cuestión. Y pues, lo quiera o no, va a tener que terminar participando en todo esto. Pero aquí es donde viene pues lo más interesante y lo más chulo, lo que al final Weaver termina logrando deducir. Al darse cuenta como pues las fluctuaciones mágicas pues están ahí alterándose y tal, y como justamente fue cuando Saber se terminó invocando, o sea que realmente es cuando entre comillas terminó empezando pues todo este asunto del Santo Grial, ha sospechado, o sea, de que todas las invocaciones previas que habíamos estado viendo pues eran precisamente pues para esta falsa guerra. Pero entonces, ¿qué pasa con una verdadera? Justamente deduciendo como pues como les digo, o sea, los servants invocados, o sea, para la falsa guerra terminaron siendo catalizadores pues para lograr invocar a los servants pues de la guerra verdadera. Y es por eso pues que termina apareciendo un Saber. Ahora todo termina cuadrando. Buah, buah, la verdad me encanta mucho, o sea, cómo pues todo termina a hilar. Y lo peor de todo es que, bueno, ya vimos, o sea, como el Flauros, creo que se llamaba ¿cómo se llamaba? Uno de los tres conspiradores, o sea, que tenemos aquí, termina invocando pues su propio Servan. En un principio pareciendo, o sea, que no había funcionado, pero al final viendo como pues efectivamente sí terminó invocando algo. Aparte, aparentemente ha aparecido otro Archer. Y sí, le llamo Archer por... O sea, no manches. Terminó lanzando tremenda flecha hacia nuestra querida Tina. Así que se vienen cosas chulitas. Obviamente Gilgamesh me imagino, o sea, que va ahí a proteger a su máster. Y se viene enfrentamiento entre Archers. Curioso. Parece que vamos a estar en una situación muy parecida a la de Apócrifa. Pero la diferencia es que, bueno, como ha mencionado Francesca en el capítulo 0, debido pues a todas las maquinaciones, o sea, que han hecho pues para esta guerra y tal, no se terminará invocando un ruler.
Al menos de momento, o sea, que lleguemos a saber. Quién sabe si en un futuro de repente pues ahí termina apareciendo ya algún ruler ahí supervisor, la verdad. No creo que llegara a ser Juanita, dado el caso, o sea, ya tuvimos a Juanita, supongo que ni Shiro, o sea, ni Amakusa, perdón, ni Amakusa creo, así que sería interesante ver que Ruler, entre comillas, se llegaría a invocar si es que realmente pues termina apareciendo uno, o mejor, un Avenger, o mejor, un Alter Ego, o mejor, un Foreigner. O imaginen que aparezca un pretender ahí de que jajaja, te mentí, no soy Archer y buah. Ah, Dios, es que, como les digo, o sea, todo lo que podría llegar a pasar es buah, te llena de mucho hype, la verdad, sabiendo cómo pues todo comienza ahí a entremezclarse. Así que con eso parece que se viene una batalla pues bastante más campal de lo que ya parecía en un inicio. Así que a ver cómo pues sigue evolucionando esta falsa guerra del Santo Grial, que ahora pues parece estar volviéndose en una verdadera. Y no cualquiera, sino posiblemente también en una gran guerra. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.